Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos en la radio, haciéndote compañía, una noche más, pudiendo disfrutar las maravillas del amor de Dios para con nuestras vidas, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, y al teléfono roto hacemos lo que podemos. Qué hermoso tiempo, la verdad, que una tarde, una noche primaveral. Impresionante lo que está haciendo, el frío que está haciendo. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que el fuego de lo alto llegue, prenda fuego todo acá. No, tampoco tan así, ¿no? Pero bueno, que nos dé abrigo para poder recibir lo que venga de parte de Dios, ¿no? Tiempo hermoso, tiempo glorioso de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿cómo no agradecerle su amor, su misericordia, si Él ha hecho tan grandes maravillas en nosotros? Así que aquí estamos, seguimos trabajando, a pesar de que hay inconvenientes. Creo que en este tiempo vamos a tener que cambiar un poquito el sistema, vamos a tener que empezar a utilizar bendito alias para invitar a la gente que quiera sembrar en la radio. Mil perdones, ¿no? Porque se ha complicado hasta ahora también el teléfono. Y bueno, pedirle a Dios que tome control, que toque los corazones, ¿no? Para que podamos lo que necesitamos, ¿no? Estamos necesitando, ya saben, uno o dos equipos relativamente útiles para la obra de Dios. Y bueno, y ahora no sabemos qué sorpresa tiene este telefonito, que mientras ande, aquí va a estar sirviendo. Tiene que trabajar el vago. No, acá no queremos vago, ¿no? Para vago es suficiente con el que habla. Así que bueno, hermoso tiempo de Dios. Hace un ratito tuvimos un tremendo mensaje. La verdad que había ido a visitar gente, a conversar cosas del reino de Dios y palabra de Dios, ¿no? Y el tiempo nos llevó más de lo pensado, siempre. Y bueno, y llegamos con lo opuesto. Y tuvimos que abrir la Biblia y Señor, más que nunca necesito que me vayas tirando letra, ¿no? Y cuando empezamos, cuando me quiero dar cuenta, tremenda palabra de Dios, que Dios hoy creo que ha bendecido a muchos corazones, muchas vidas, ¿no? Y eso es lo que Él hace, lo que hace este programa. Vamos a dar inicio a este programa que hemos dado de llamar, ¿cómo lo llamamos? Tiempos nuevos. Lo que venga, ahí estamos. Tiempos nuevos. Lo que venga, ahí estamos. Ahí está, ahora sí, mil perdones. Amina Marseille, de la ciudad de 25 de mayo. Gloria a Dios, Amira, Dios bendiga tu vida. Vi que estuviste ahí en el Face de Gabriel Fernández, otro siervo de Dios. Qué bueno cuando uno tiene deseo de buscar de Dios, sin lugar a dudas, Dios sale al encuentro, habla, responde las peticiones del corazón. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios escudriña nuestros corazones. Gracias, Amira, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué hermoso saber que Dios está usando nuestras vidas para animarte, alentarte, por momentos un poquito confrontarte, aquí acostadas pensando mi hija y yo, ¡wow! ¡Qué bueno que es eso! ¡Qué bueno! Que tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida, ¿no? Y poner nuestras cargas en Él. Cuesta, es difícil, hay que estar en el momento, pero en Dios todo es posible, ¿no? Porque por ahí con nuestras fuerzas queremos hacerlo
de una manera y Dios dice, yo no te dije, va a ser a mi manera. Entonces tenemos que pedirle a Dios que las cosas se hagan a la manera de Él y en el tiempo correcto de Él. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando, vamos a dar inicio con el saludito de nuestro querido Carlitos Olmedo. ¿Cómo nos dice? Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Qué hermoso, ¿no? Un tiempo nuevo de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios, hermoso Carlos, Dios te bendiga. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando sobre la mujer tsunamita, ¿no? ¿Recuerdan esa mujer que cuando veía que el profeta llegaba a la ciudad, quería que viniera a su casa y él le alimentaba? Porque ella veía en él un varón de Dios. Entonces, qué hermoso cuando hay ese sentir en mujeres que Dios le abre la visión, porque seguramente ella ya sabía, ella entendía que había una necesidad que nadie había podido llenar, ¿no? Era una mujer de buena situación económica, pero ella quería que el varón de Dios llegara a su casa y lo alimentaba. Pero no era solamente alimentarlo, sino quería darle aposento, cubrirlo, alimentarlo, que reposara, y ella proveyó todo lo necesario. Se hizo entre ellos una relación muy especial, al punto que, miren lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8 en adelante. Dice, y habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, le dijo, no te quedes ahí, levántate y vete de tú y toda tu casa a vivir donde puedas. No le dijo a un lugar específico, vete a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Imagínense, una mujer que tenía propiedades, tierras, siervos, su familia, estaba en una situación económica buena, pero el varón de Dios, el cual le había hecho que la promesa se cumpliera y ella lo había visto. Entonces dice que el varón le dijo, bueno, vete, primero le dijo, levántate. No le dijo, te quédate tranquilo, no, levántate, vete tú y tu casa a donde puedas. No le dijo, vete a un lugar especial, vete a donde puedas, pero sal de acá, ¿no? Y qué bueno cuando Dios nos dice muchas veces, salite de este lugar, que acá te viene el barullo, ¿no? Cuando se hacen esas reuniones, esas rondas de trabajo, y empieza uno y empieza el otro, y el otro con un comentario, y el otro con un chiste, y el otro con una broma, y se produce un ambiente de terror. Entonces dice que Eliseo le dijo a la mujer, levántate y vete tú a tu casa donde puedas. Y dice que así lo hizo. Y fue tan grande el hambre que pasó. Recuerden que aún compraban el popó de las palomas. Miren, hasta el punto que comían, ¿no? Y dice que cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra. Porque el profeta le dijo,
el hambre no será permanente, será por 7 años. O sea que ella obedeció, escuchó, tomó nata ahí y dijo, bueno, me voy, me levanto el monito, me levanto la familia y me voy por 7 años. ¿A dónde? Ella obedeció. Y qué importante, ¿no? Hay veces que Dios llama al servicio y uno empieza, ¿y a dónde voy? ¿Y en qué me muevo? ¿Y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con aquello? Y pero tengo mi casa. Cerrala, metele, hacete una reja, cerrala, poné a alguien en confianza y obedece lo que Dios te dice. Dice que esta mujer se fue por 7 años. Y anotando, y habrá levantado una mañana, habrá dicho, wow, mañana se cumplen 7 años. Y dice que esta mujer volvió. Pero miren ahí cómo empiezan las casualidades. En Dios no hay casualidades, hay propósito, ¿no? Hay causalidades, ¿no? Hay una causa para que la realidad se haga presente, ¿no? Y dice que el rey le había llamado a Giezi, el criado del varón de Dios. Recuerden, el que se quiso hacer el piola y tomó unos vestidos y un dinero porque pensó que lo de Dios se podía negociar, ¿no? Y esto le ocasionó que él saliera con lepra. O sea, llamó al leproso y le dijo, cuéntame las historias del varón de Dios. Al punto que el rey tenía necesidad de oír las historias, que llamó al leproso, llamó a alguien que se tiene apartado, ¿no? Muchas veces Dios va a llamar a aquello, como dice, lo vil y menospreciado vino a buscar a Dios. Y este leproso lo trajo al rey y le dijo, cuéntame las historias que hizo el varón de Dios. Miguel Rolón, de la iglesia de la ciudad de Tandil, se nos ha conectado, ¿no? Y miren qué tremendo. Llamó al hombre que tenía lepra como la nieve, dice que su piel estaba blanca, ¿no? Y le dice el rey, cuéntame las cosas que ha hecho el varón de Dios. Y dice que él le estaba relatando lo que su señor había hecho con la mujer tsunamita. Gloria a Dios, mucha bendición, hermano Juanchi, Dios te siga usando tu vida. Amén, gloria a Dios, a ti también. Y miren cómo fue la historia. Estaba el leproso hablándole al rey qué es lo que había acontecido, y dice que por casualidad, no fue casualidad, se aparece delante del rey esta mujer, la cual tenía un peso significante porque era una mujer de bien, y entró al palacio y hablar con el rey para pedirle que todo lo que era suyo se le fuera devuelto, ¿no? Y dice que cuando el siervo de Dios vio, mientras él iba contando, la mujer entraba, ¿no? Uno hablaba y la otra entraba para confirmar lo que había sucedido, pero también era para respaldar lo que esta mujer venía a hacer. Era un combo, era un 2 por 1. Uno contaba y la otra pedía lo que era suyo. Porque Dios tenía todo organizado así. Y hay veces que uno quiere hacer a nuestra manera y Dios lo hace de otra manera, como Él quiere. Cuando Él hace las cosas a su manera, ahí podemos ver que, como uno dice, la buena mano de Dios obra a nuestro favor o al favor de aquel que camina en la voluntad y en el propósito de Dios. Y dice que uno hablaba y la mujer que entraba. Y cuando Giezi le hablaba al rey y le contó la historia de esta mujer, le dijo, esta es la mujer. Miren qué tremendo, ¿no? Estaba él contando del hijo que Eliseo había hecho revivir, ¿no? Y entonces le dijo Giezi, rey, señor mío,
esta es la mujer y este es su hijo. Él dio fe que la mujer que venía delante del rey era la mujer que Dios había bendecido, era la mujer que había recibido la promesa de Dios, porque ella creyó en la promesa. Y vino el rey junto con ella la promesa. Lo podría haber dejado, pero no. Ella entró con el hijo de la promesa. Y el siervo le dijo, y esta es la mujer, y este es el hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Gustavo Albarracín, de la ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Miren qué tremenda casualidad, podríamos decir, pero no era así. Era propósito de Dios, ¿no? Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Ella afirmó, reafirmó lo que Giesi había dicho, ¿no? Seguramente ella mucho más completa, porque ella, Dios, la promesa y el milagro había sucedido directamente, ¿no? No había interlocutores, ¿no? Entonces esta mujer le contó al rey cómo había sido cada suceso. Y entonces, mire cómo Dios tocó el corazón del rey, un rey que muchas veces hacía cosas que no eran correctas. Dice que tocó el corazón y el rey, entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y el fruto de sus tierras desde el día que lo dejó hasta ahora. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Miren, no solo que todo lo que el enemigo le robó le fue devuelto, sino que vino con una bendición de 7 años de producción. O sea, esta mujer, por oír la voluntad de Dios y al varón de Dios, ella se fue donde la envió, a cualquier lado. Muchas veces Dios puede que use tu vida y que te diga, vete a tal lado a predicar mi palabra. Y uno dice, pero yo tengo mi casa, mi trabajo, tengo el auto. No, vete a tu casa, vete a donde te envío, levántate. Primero le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a cualquier lado, ¿no? Hay un lugar donde Dios, a donde pueda, le dijo. Entonces, muchas veces Dios nos llama a servirle y uno empieza a preguntar, ¿y dónde voy a ir a vivir? ¿No? ¿Y de qué me voy a alimentar? Y cuando queremos un poquito más decimos, ¿y cómo me voy a mover? O sea, queremos que Dios nos dé techo, comida y auto y decimos, bueno, y ahora me voy. No, esta mujer no necesitó más que la palabra del varón de Dios y obedeció. Pero como Dios estaba en el asunto y ella fue obediente al varón de Dios, Dios tenía algo extra, algo que Dios quiso bendecir su vida, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de la siguiente manera, que todo lo que era suyo se le fue devuelto, más lo que había producido esa tierra por 7 años. O sea, en el reino había habido 7 años de necesidad, de pobreza, de dificultad. Ella se fue. Ella no tuvo que atravesar esa necesidad, ese problema. Pero cuando Dios envió a que volviera, dice que todo lo que era de ella se le fue devuelto y aún con 7 años de producción. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando Dios entra en el asunto y te quiere bendecir. Te van a devolver todo lo que era tuyo, todo lo que el enemigo te robó, te será devuelto aún 7 veces más. Toma esta palabra y decláralo para tu vida, que todo lo que el enemigo te robó te será devuelto en este tiempo 7 veces más. Gloria a Dios. Así es la palabra y así lo dice en el libro
de Segunda de Reyes, anota bien, Segunda de Reyes capítulo 8, del capítulo 1 al 6. Tremendo, tremendo poder estar atento y recibir lo que viene de parte de Dios. Estaba mirando ahí y estaba bien, disculpen, ¿no? Ay, tengo algo acá que me alumbra, que me hace un destello, ¿no? Todos dirán, oh, ya empezás con... Estaba mirando tantas estrellas que tiene ese equipo, ¿no? Ya va a aparecer algún retractor, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios y me encontré ahí iluminado con esa pequeña luz, pero qué mejor que la luz que ilumine nuestro corazón no sea esto, ¿no? Que sea la palabra de Dios, que sea Dios en nosotros el que nos haga brillar para que podamos llegar a los corazones de aquellos que necesitan un mensaje genuino, un mensaje distinto. Entre broma y broma, muchas veces uno usa esto para broma, pero Dios usa la palabra, ¿no? Y su presencia es la que alumbra nuestra vida, nuestros corazones, la de los nuestros, y podemos alumbrar a otros, ¿no? No con un equipo de fútbol X sea, ¿no? Sino con la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Vamos a compartir, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Seguimos compartiendo estas enseñanzas que la verdad que son tremendas. Yo converso con mi esposa después y llego y digo, no viste lo que salió. Pero cada palabra que atraviesa mi ser, que sale a través de mi boca, deja algo en mi vida. Como lo deja en mi vida, le pedimos al Espíritu de Dios que lo deje en la tuya, ¿no? Porque este es el deseo, que la palabra llegue a tu vida y que, como decimos siempre, sea la palabra la que te haga cambiar, sea cual sea la situación, para bien o para rebendición, ¿no? No para bien o para mal, no, al contrario, para bien o para súper bien. Tenemos que cambiar, nuestro lenguaje tiene que ser distinto, ¿no? Cuando nos hablan, ¿cómo andás? Ahí andamos, peleándola. No, bendecido y en victoria tenemos que decir. Y cuando te digan, ¿cómo me dijiste? Bendecido y en victoria. Cuando nos acostumbramos a declarar cómo nos encontramos, el Señor empieza a obrar de la manera que declaramos. Si estás bendecido y en victoria, Dios te va a soltar la bendición y la victoria. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, ¿no? El Señor viene pronto y no podemos decirle al Señor, ¿y cómo te encontrás? Y ahí ando, peleándola. ¿Por qué? Si mi carga es liviana y ligera, ¿por qué te pesa tanto, no? ¿No será que hay algo aparte de la palabra de Dios que te está trayendo una sobrecarga, ¿no? Algo que te esté pesando? Y quizás lo que está pesando es que hay cosas que no le hemos entregado al Señor todavía, ¿no? Tremendo, tremendo. Por eso que arrastramos nosotros en nuestra carne lo que tenemos que depositar en las manos de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el 7. Y Eliseo se fue luego a Damasco, a Ben-Hadad. Recuerden, Ben-Hadad, el rey de Siria. Dice que estaba enfermo, y el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Recuerden el que había mandado a sitiar la ciudad, porque todo lo que él hablaba en el lugar secreto, el Señor le decía a Eliseo, y él se lo decía al rey de Israel. O sea que estaba con una vena terrible, ¿no? Ben-Hadad, rey de Siria, dice que estaba enfermo. Pero
todo lo que él le había sucedido había dejado una enseñanza en él, ¿no? Alguien que realmente no creía en el varón de Dios, pero había visto que portaba con algo que era distinto, ¿no? Dice que cuando se enteró que estaba el varón de Dios allí, envió a su hijo Asael. Y dice el 8, mire, y el rey dijo a Asael, tomad en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Ay, Señor, yo pienso, ¿no? Esta gente que pensaba que llevando presentes, es como necesitaban consultar a alguien distinto, ¿no? Alguien que le dijera algo diferente. Hay mucha gente que quiere saber cómo va a ser su presente o cómo va a ser su futuro sin entender que su presente está complicado delante de la presencia de Dios. Queremos ver a futuro, pero no mirar nuestro hoy, ¿no? Y Dios quiere cambiar nuestro presente para que nuestro futuro sea bendecido y en gloria y en victoria. ¿Cómo dice la palabra que debemos caminar? De victoria en victoria, ¿eh? De esa manera tenemos que caminar, de victoria en victoria. Pero para que eso suceda, tenemos que cambiar nuestro presente, ¿no? Analizar qué es lo que hemos hecho en el pasado, reparar nuestro presente y prepararnos de parte de Dios para lo que Él tiene preparado. Él tiene preparado millones de bendiciones, pero no las puede soltar porque todavía no estamos preparados para recibirlo, ¿no? Quizás hay gente que anhela tener su auto, hay gente que ha dicho, yo quiero tener un auto para servir a Dios, y Dios le da un auto, ¿no? La circunstancia, su trabajo, permite que puedan alcanzar el bendito 0 kilómetros, ¿no? Y cuando llega el día de reunión, ¿y dónde está el auto? En la costa. ¿Dónde está el auto? En Villa Carlos Paz. ¿Dónde está el auto? Paseando, ¿no? Entonces, como muchas veces Dios sabe, siempre Dios sabe cuál es la intención real de nuestros pensamientos, Él en el momento correcto nos suelta la bendición. Y con este varón de Dios sabía que este rey sabía que el varón de Dios podía darle una palabra correcta, una palabra que direccionara su vida, ¿no? ¿Y de qué manera lo quería hacer? No era arrepintiéndose, dejando su vieja manera de vivir y de andar, ¿no? Y quería que, con un presente, ¿no? Le quería pagar, ¿no? Y hay gente que en estos tiempos, vivimos en tiempos muy difíciles, de falsos profetas, de falsas doctrinas, que cambian todo y dicen muy lindo, ¿no? Y bueno, es la bendición que viene de parte de Dios, y si te quieren bendecir, gloria a Dios. Y le damos lugar más importante a la bendición, a la añadidura, y dejamos un poquito de lado lo que es de Dios. Y acá vemos que el rey lo envió a Asael, su hijo. Le dijo, elige un presente, toma un presente y ve a recibir al varón de Dios. Y dile, sí sanará. El 9 dice, y tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos, miren lo que tomó, ¿no? 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, del varón de Dios, y dijo, tu hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Yo creo que acá había un problema grande.
Eliseo no era el papá de un rey tan corrupto. O sea, acá Hazael le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, Ben-Hadad era el rey de Siria, sí, perfecto, pero no era hijo de Eliseo, ni de la promesa, ni de la palabra de Dios que Eliseo predicaba. Quiso embarrar la cancha, ¿no? Como que tenía una obligación como padre soltar una palabra de bendición. Como padre muchas veces queremos bendecir a nuestros hijos. Cuando hay una necesidad, soltamos palabra de bendición, ¿no? Pero este Hazael, pícaro, le dijo, vengo de parte de tu hijo Hazael, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y le preguntó, ¿no? Se tiró la pileta. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente se sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Acá el profeta le dijo, mira, tu padre sanará, pero me ha mostrado que él morirá ciertamente, que más adelante él iba a morir. Pero no era lo único que le había mostrado. Miren qué tremendo lo que sigue a continuación. Y el 11 dice, y el varón de Dios le miró fijamente, el varón de Dios lo miró a Hazael, hijo de Ben-Hadad, lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Se puso colorado Hazael, el príncipe, ¿no? Se puso ruborizado, ¿no? Miren qué tremendo. Y luego lloró el varón de Dios. ¿Cómo es esto? El varón de Dios lo miró fijamente, lo hizo ruborizar, pero cuando se ruborizó, sus mejillas se pusieron coloradas, el varón de Dios se largó en llanto. ¿Por qué? ¿A qué se debía esto? Y miren qué tremendo, ¿no? Y entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Hazael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió, porque sé el mal que tú harás a los hijos de Israel. Cuando él miró a los ojos a este Hazael, al príncipe, Dios le dio entendimiento para que viera lo que en el futuro iba a hacer este príncipe. Melba Isabel Barrios, mi prima, aquí de la ciudad de Tandil, barrio del Tropezón. Hola Melba, Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Y qué peligroso estar cara a cara con el varón de Dios, porque Dios le habla y discierne lo más profundo de nuestros corazones. Dice que el varón de Dios lo miró fijamente, lo hizo ruborizar, pero Dios le reveló qué es lo que Hazael, el príncipe, iba a hacer más adelante. Le dijo, porque sé el mal que harás tú a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus hijos, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. ¡Wow! Todo eso le había sido revelado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cómo no iba a llorar el varón de Dios si Dios le había revelado lo que este joven iba a hacer a futuro, ¿no? ¡Qué tremendo! Y qué problema, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que este Hazael le entró por un oído y le salió por otro, ¿no? Y Hazael le dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagas tan grande cosa? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria.
Se enojó el atrevido todavía, ¿no? Porque Dios le reveló lo que estaba en el corazón de este joven, que parecía bonito, pero no era tan bueno, ¿no? Dice, ¿acaso soy yo un perro para hacer tanto mal? Pero ya Dios le había revelado a Eliseo lo que iba a suceder, ¿no? Y Hazael se fue y vino a su señor, y el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? ¿no? Y él le respondió, me dijo que seguramente sanarás. Le dijo, ¿no? Seguramente sanarás. Y al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre su rostro, Benedad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Pero miren qué tremendo, ¿no? Dice que puso un paño sobre su rostro, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y dice, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Qué tremendo, ¿no? Uno se pone a pensar, esta juventud, ¿no? Que cree ser autosuficiente, poder ser superior a lo que era su padre, ¿no? Su padre era un corrupto, fue mucho más superior, fue más sanguinario, ¿no? Vamos a releer un poquito. Reinado de Joram en Judá. Dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, Joram, hijo de Acab, recuerden quién era Acab, ¿no? El que hacía lo malo delante de los ojos de Dios, el que más ofendió a Dios sobre la tierra, ¿no? Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, ¿no? Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, ¿no? Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, como lo hizo la casa de Acab. No fue un distinto, fue uno más de los reyes de Israel que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Miren qué tremendo. Dice, porque una hija de Acab era su mujer. Tremendo, ¿no? Hijo de Josafat, rey de Judá. Este Joram podía haber aprendido algo de su padre, porque era recto su padre. Pero como se contaminó con la gente y la ciudad que él reinaba, estaba predestinada a que fuera a la destrucción, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Acab, una hija de Acab, su mujer. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, Joram, ¿no? Y con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá. Aún así, el amor de Dios era tan, pero tan grande que no quiso, gloria a Dios, que no quiso destruir a Judá, ¿no? No quiso destruir a Judá por amor a David. Y acá aparece David. Siempre estaba David. Siempre el amor que David procesaba hacia Dios, Dios siempre se lo retribuía de acuerdo a esta generación malévola, corrupta, gente que no entendía el propósito de Dios en su vida, pero por la misericordia y por el amor que Dios tenía a David, acá vuelve de vuelta, el amor de Dios hacia David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Gloria a Dios. Y claro que así fue. Así sucedió. Porque de la descendencia de David nació nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, a perpetuidad. Luz, lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. La palabra de Dios se cumplió en David. Pero también
se cumplieron otras pequeñas cosas que hacía la desobediencia este pueblo, ¿no? Dice, y en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y a todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. Así fue como fue, ¿no? No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá, se dividió. No obstante, a pesar de haber ido a la guerra, dice que el pueblo de Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Y después se rebeló Limna en el mismo tiempo. Miren qué tremendo que debido a la desobediencia, ellos querían ir a la batalla, pero siempre había alguien que se rebelaba y se iba dividiendo y siendo más débil, porque cada pueblo empezó a fortalecerse y se empezaron a apartar. Y en estos tiempos, Dios quiere hablar a tu vida. Que caminemos en el propósito de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, para que Dios bendiga nuestra vida. Que por la misericordia de Dios a David, del cual descendemos, esa nos alcance. Queremos bendecir a nuestra generación, y somos bendecidos a través de David y de Jesucristo, que es el pacto acá, lámpara a él perpetuamente. Le había prometido darle lámpara. Jesucristo es la luz de vida, la luz del mundo. Él es el que nos vino a dar luz por el pacto que Dios había hecho con David, al cual le amaba, ¿no? Y en estos tiempos tengamos cuidado de no que la lámpara de Jehová no se apague en nuestras vidas, que nuestro candelero reciba el aceite que viene de parte de Dios. Mantengámonos atentos, prudentes, hagamos como las vírgenes prudentes, no como las insensatas que dijeron, no, la venida del Señor, no, todavía no es en este siglo, es en otro, ¿no? Y vemos que suceden cosas y seguimos ocupados en los afanes, en tantas cosas, ¿no? Y no nos alcanzamos a ver. El espíritu del error pone una venda sobre nosotros y no nos permite ver que la venida del Señor está más cerca cada día y que todas sus promesas se han cumplido. Entonces tenemos que ser varones esforzados y valientes para predicar la palabra de Dios aún con más ahínco, ¿no? Pastora Miriam de la iglesia de la ciudad, que ahora 0 hora ya están en su vivo, en la buena mano de Dios. Recordá, iglesia de la ciudad, pasate y seguir recibiendo palabra de Dios. Por eso, miren, qué importante de caminar y que la presencia de Dios alumbre nuestras vidas, ¿no? Para que podamos dar a los nuestros, ¿no? Caminemos en la verdad. Que todo espíritu contrario a la verdad que viene de parte de Dios sea echada fuera. Cuando viene, dile, fuera, no tenés nada que ver, porque es un espíritu de engaño, un espíritu de mentira en estos tiempos. El devorador del mundo anda como león rugiente. Dice que anda viendo a quién comer, ha venido a robar, matar y destruir. O sea, que el que está descuidado, que está mirando, que está preocupado, ese, el devorador, va a llegar para querer atacar tu vida. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Espíritu Santo, danos entendimiento para que podamos entender el propósito que tú tienes para con nosotros. Declaramos, Señor, que tu palabra
se cumpla en nuestras vidas y en nuestra generación. Gracias, amado Dios, por el pacto que hiciste con David, tu hijo, que hoy nos ha alcanzado a través de Jesucristo, la luz del mundo. Padre amado, sácanos si estamos en la oscuridad, para que podamos caminar en la luz y en el temor de tu palabra. Gracias por esto, Señor, y Espíritu Santo, sigue tocando y ministrando los corazones en este tiempo. Gloria a Dios, qué tremendo, tremendo. Julito Tevez, Dios te bendiga, amado hermano, Julio Tevez de la ciudad de Gleu, un abrazo muy grande, nos debemos una charla para conversar las cuestiones del reino. Tremendo varón de Dios, siervo, que están con comedor, están predicando en las plazas, siempre sirviendo y buscando que la presencia de Dios los alcance y alcance a otros, no solo para ellos, sino para dar. Ellos buscan para dar. Gloria a Dios. Y Claudio nos dice, bendiciones, buenas noches para todos. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Sos una genia, Gordi. Para mañana, Dios mediante. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 21 horas, cenando con Dios. Te animo y te aliento que invites a tu mesa a que Dios esté en el centro de tu vida. Beso muy grande. Nos despedimos. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a Dios, me dicen acá, tremendo testimonio, a ver si tenemos... Hasta aquí compartimos tiempos nuevos. Wow, con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio. A ver. 101.3 FM Radio Génesis. Gloria a Dios. Miren, les quiero contar Que así. tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Miren, quiero contarles antes de cerrar el programa, me están enviando una noticia tremenda. Julito Tevez de la ciudad de Gleu nos está contando, tengo un testimonio tremendo del jueves. Miren lo que sucedió el jueves pasado. Dios resucitó a un niño de 13 años. Gloria a Dios, Julito querido, que Dios bendiga, que siga usando tu vida, toda tu iglesia, toda esa generación. Tremendo, Gloria a Dios. Bueno, mañana salimos y les cuento. Claro que sí, Julito querido, Dios te bendiga. Así nos contás qué es lo que Dios hizo a través de ese niño. Qué alegría, qué tremendo. Gloria a Dios. Así que te animamos, te alentamos a que mañana estés con nosotros. El pastor Julio Tevez de la ciudad de Gleu nos va a traer un testimonio de lo que Dios hizo de resucitación de un pequeño niño. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.